Proyecto de innovación profesional, concientización y diagnóstico temprano de la afantasía, realizado por Héctor Pompa Maldonado para la materia de investigación en ciencias sociales de la UR. En cuanto a la presentación de los integrantes, este trabajo lo realicé meramente yo. En lugar de realizarlo en equipo, preferí para tener un control completo de toda la información, realizarla por mi cuenta y además de informarme pues tal cual de todo yo solo. Considero que el hecho de hacer trabajos en equipo individual, a pesar de que digo, obviamente el tener un equipo te puede ayudar y facilitar pues todo el proceso de la creación del proyecto, el hecho de hacerlo por uno mismo, pues hace que al fin y al cabo tengas que hacer todo. Así que por ende considero que queda muy completo, por así decirlo. No hay mucho que podría decir de mí, pues actualmente estoy cursando la carrera de psicología, voy aproximadamente en el sexto tetramestre y pues como sabe, profe, este pues es el proyecto de el último parcial. Índice de contenidos. Básicamente el índice resume muy brevemente pues todos los apartados que vamos a ver a continuación, que pues se ha ido desarrollando durante todo el tetramestre. Primeramente se realizó el planteamiento del problema, luego se hizo el marco teórico, la metodología y las conclusiones, como muy breve. Al final agregué pues las referencias, agradecimientos y pues un contacto en caso de que tengan cualquier duda o quieran, pues sí, que les responda cualquier cosa. Definición del problema. ¿Qué vendría siendo la afantasía? La fantasía es una condición neurológica que impide a las personas generar imágenes mentales, o sea, significa que no pueden visualizar objetos, escenas o personas en su mente. Esta fue identificada formalmente hasta el 2015 y muchas personas que lo padecen no son conscientes de ello, ya que pueden haber vivido durante toda su vida sin siquiera haberse imaginado que los otros poseían la capacidad para imaginar cosas visualmente hablando. Esta condición realmente no afecta a la inteligencia ni a la visión física, pero sí puede tener un impacto significativo en aspectos como la memoria visual, la creatividad y la capacidad para planificar o recordar experiencias. Inclusive puede afectar el bienestar emocional. Las personas con afantasía pueden enfrentar dificultades para realizar tareas que impliquen cualquier ámbito visual, como leer novelas con descripciones detalladas, recordar rostros, lugares o imaginar posibles escenarios futuros. La afantasía, al ser algo relativamente reciente, sigue siendo estudiada y poco comprendida, por lo que existe una necesidad urgente de investigación para entender mejor sus causas, consecuencias y posibles formas de apoyo e intervención. Comprender esa condición no solo podría mejorar la calidad de vida de quienes los experimentan, sino también podría ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento de la mente humana en términos de imaginación y cognición. Realmente considero que el término de la mente, por así decirlo, es algo muy ambiguo de lo que, pues realmente, ¿cómo puedes escribir qué es la mente o qué es pensar o qué es imaginar? Es algo de lo que pues realmente no se tiene, por así decirlo, una definición 100% exacta. Recuerdo que una vez en mi clase de neuro, pues nuestro profe nos planteó precisamente esa pregunta de que, pues realmente, ¿qué es la mente? O sea, no hay como que una definición exacta. Y aún y no teniendo esa definición exacta, o sea, pues ¿cómo podemos determinar que una persona no se puede imaginar cosas dentro de su mente? Me parece algo, no sé, bajo mi punto de vista muy interesante y pues es algo como que muy loco, la verdad, no, está muy complejo de entender ciertamente. El objetivo general es investigar las características, causas y consecuencias de la afantasía, así como su impacto en la vida de quienes lo padecen y cómo lo sobrellevan en su vida cotidiana y normal. Uno, pues como una persona que no sufre de este caso, pues realmente no nos podemos imaginar lo que es el no poder pensar,
Es como decirle a una persona que imagine cómo sería no poder ver. Uno pensaría de que, bueno, pues entonces, si no veo, pues entonces veo todo en negro. Pero realmente no, los ciegos no ven en negro, simplemente no ven nada. Podría decirse que es similar a la fantasía, o sea, pues una persona que no se puede imaginar cosas, realmente no puede imaginarse nada. Es algo de lo que ciertamente no tenemos la capacidad de entenderlo. Se me hace algo muy interesante de estudiar a fondo y pues de poder conectar con gente que pues sufra de este tipo de padecimiento para intentar entenderlos. Los objetivos específicos serían describir qué es la fantasía y cómo se manifiesta en las personas que lo padecen, explicar los posibles factores neuropsicológicos asociados a esta condición, también analizar el impacto de la fantasía en la memoria, creatividad y bienestar emocional, investigar experiencias personales de individuos con la fantasía mediante estudios de caso o testimonios y proponer posibles líneas de intervención o apoyo psicológico para personas con esta condición. Entrando un poquito en lo que sería la justificación de todo esto, la fantasía es un fenómeno cognitivo estudiado en la psicología tradicional y en la neurociencia, que consiste en la incapacidad de generar imágenes mentales voluntarias. Esta condición fue formalmente nombrada y caracterizada apenas en 2015, como había mencionado anteriormente, lo cual hace que exista una brecha significativa entre la comprensión de sus implicaciones en los procesos como la memoria, el aprendizaje y la creatividad. Pues realmente esta condición, pues no es como que recién en 2015 se haya presentado por primera vez, pues ha habido muchas personas durante todo lo largo de la historia que nunca se han podido imaginar cosas. Realmente, o sea, pues es algo que te deja pensando, ¿no? O sea, es como una persona que, recuerdo mucho el ejemplo una vez en unas asesorías para entrar a la preparatoria, una maestra de ahí nos mencionó que llevó a su hijo pues al oftalmólogo para que le hicieran un chequeo visual y pues su hijo ocupaba lentes y él dijo de que realmente yo pensaba que así se veía, o sea, podría decirse que aplica lo mismo que una persona con la fantasía. ¿Cómo una persona con la fantasía se va a imaginar que las demás personas se pueden imaginar y visualizar cosas si no tiene la capacidad de hacerlo? Es algo que pues realmente te está como para ser bastante pensado. Pero bueno, el aprendizaje, aquí me quedé. Por ello, esta investigación aborda un tema innovador, como precisamente mencionaba, que carece aún de un cuerpo teórico consolidado y la exploración empírica extensa. La pertinencia en un mundo cada vez más visual y dependiente de la imaginación para resolver problemas, estudiar la fantasía es crucial para comprender las diferentes formas en las que el cerebro humano procesa y representa información. Además, esta condición afecta aspectos cotidianos de la vida, desde la forma de recordar eventos hasta la capacidad para planificar o soñar despierto, lo que hace que esta investigación sea relevante para profesionales de la psicología, la educación y de la neurociencia. La utilidad de todo esto es que los resultados de este estudio pueden aportar conocimientos útiles para diseñar estrategias pedagógicas y terapéuticas personalizadas en que tomen en cuenta la diversidad en la capacidad de visualización mental. Esto beneficiaría a personas con afantasía, ayudándolas a optimizar sus métodos de aprendizaje y resolución de problemas. También puede contribuir al desarrollo de herramientas tecnológicas de apoyo, como aplicaciones que usen otros sentidos para compensar la falta de imágenes mentales. La viabilidad de todo esto es que la investigación sea viable porque se basa en una revisión bibliográfica y de análisis de estudios existentes, que están disponibles en bases de datos científicas accesibles. Además, se pueden incluir entrevistas o encuestas en línea para obtener datos primarios sin requerir un gran presupuesto ni infraestructura compleja.
El tiempo previsto para la realización de la investigación y los recursos disponibles son suficientes para completar ese proyecto satisfactoriamente. En cuanto al interés personal de este tema, pues como había mencionado, este tema nace un poquito desde la curiosidad de entender el cómo las personas que sufren de afantasía experimentan su mundo interno y cómo esto fluye en su forma de pensar y de aprender. Además, al estudiar un fenómeno tan poco conocido, se busca contribuir a un área emergente de la psicología que puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y cognitivo de las personas. En cuanto a la delimitación, la investigación se centrará en el concepto de afantasía, como lo he mencionado ya, sus definiciones, las causas, los efectos y las posibles implicaciones psicológicas. Se revisarán estudios neurocientíficos, psicológicos y de casos clínicos que aborden la ausencia de imágenes mentales voluntarias. La delimitación espacial. El estudio se enfocará principalmente en investigaciones y casos documentados en países con acceso a recursos científicos internacionales, tales como podrían ser Estados Unidos, Reino Unido y España, dada la disponibilidad de la literatura en estos contextos. En cuanto a la delimitación temporal, se analizarán publicaciones científicas y trabajos académicos desde el año 2015 hasta la fecha actual, dado que, como había mencionado anteriormente, la fantasía tiene solamente 10 años desde que se conoce como tal este espectro, por así decirlo. Este se incluirán, como había mencionado, casos en los que veremos cómo personas que han sufrido de esta condición relatan pues cómo han podido sobrellevar el vivir pues teniendo esto. Uno como externo, pues me imagino que no ha de ser, pues para nada fácil poder vivir sin imaginar cosas. Precisamente como lo he estado mencionando en estas diapositivas, pues eso puede tener un impacto tanto a nivel emocional, al sentirte frustrado, al no poder entender cómo los demás tienen, pues una capacidad que tú no tienes y cómo eso te afecta, pues en diferentes áreas en tu vida, como también, pues por ejemplo, puede haber alguna persona que sufra de fantasía, que le guste mucho, no sé, dibujar o alguna actividad de ese estilo y que pues sí, por ejemplo, le pueda costar imaginarse cosas y por ende poder hacer un dibujo pues realmente pues de la mente, por así decirlo, o sea, sí es una limitación bastante importante, la verdad. Pasándonos al tema del marco teórico, la afantasía es una condición neurológica que ha ganado atención en los años recientes, desde que se descubrió como tal este fenómeno, ya que afecta directamente a la capacidad para visualizar imágenes, como lo hemos estado planteando. Aunque por mucho tiempo fue ignorada, hoy se reconoce que puede tener implicaciones significativas a nivel cognitivo, emocional y educativo. Esa es otra, o sea, por ejemplo, en el nivel educativo, o sea, ¿cómo te puedes imaginar una respuesta posible para un problema? O sea, pues eso conlleva todo un proceso mental en el que quieras o no, terminas implicando de cierta manera la parte visual y pues estas personas no tienen la capacidad para hacerlo y pues realmente no, pues ahí no es, por así decirlo, culpa de ellos, simplemente no tienen esta capacidad. Considero que la fantasía es una condición que ha sido pues muy poco explorada, pero tiene un gran impacto en las personas que la poseen. Precisamente, pues como estaba comentando, el mundo no está hecho para las personas, no solamente que no tengan la fantasía, sino pues para cualquier persona que no sea dentro de lo que cabe normal, que pues eso abarca muchas cosas realmente, no solamente la fantasía. Eso también podría abarcar, por ejemplo, para las personas que tengan algún tipo de neurodivergencia o para alguna persona incapacitada, pues realmente el mundo no se adapta a ellos, ellos tienen que adaptarse a nuestro mundo. Y pues realmente considero que como un ejercicio de inclusión verdaderamente,
deberíamos de hacer más por tratar de buscar maneras en las que pues esas personas se puedan acoplar a la sociedad, porque pues al fin y al cabo, por más que tengan diferentes capacidades que nosotros, pues siguen siendo humanos y pues todos tenemos el mismo valor, los mismos derechos y los mismos, pues sí, tenemos todo igual. Así que es un poquito injusto que pues esas personas simplemente por tener una condición diferente no puedan acoplarse bien a pues las necesidades que tienen debido a que pues presentan ese tipo de dificultades. Definición y antecedentes. La fantasía, como he estado mencionando, se describe como la incapacidad de generar imágenes visuales mentalmente. Este fenómeno fue inicialmente descrito por Francis Galton en el siglo XVI, quien notó que algunas personas reportaban problemas para visualizar mentalmente objetos familiares. Sin embargo, como había mencionado, no fue hasta el 2015 que el neurólogo Adam Seaman y su equipo en la Universidad de Exeter revivieron el interés, proponiendo el término afantasía para describir esta condición. Desde entonces, diversos estudios han documentado la experiencia subjetiva de individuos con afantasía, quienes relatan una vida sin poder imaginar cosas mentalmente, tener, no poder tener sueños visuales o, por así decirlo, tener problemas de memoria. A pesar de su carácter invisible, la afantasía ha sido identificada mediante pruebas de autorreporte y resonancia magnética funcional. Procesos mentales implicados en la visualización. La visualización mental es un proceso complejo que implica la activación de áreas específicas en el cerebro, como la de la corteza visual, el lóbulo parietal y el córtex prefrontal. Cuando una persona imagina una escena, esas regiones del cerebro se activan de manera similar cuando se perciben estímulos reales. En individuos con afantasía, estudios de neuroimagen han demostrado una actividad reducida o ausente en la red neuronal asociada a la imaginación visual, lo que sugiere un componente neurológico específico. A pesar de esto, muchas personas con afantasía conservan habilidades espaciales, lingüísticas y lógicas intactas, lo que indica que la imaginación visual no es indispensable para todas las funciones cognitivas. Implicaciones cognitivas y emocionales de la fantasía. Las personas con la fantasía suelen reportar diferencias notables en su manera de recordar, soñar y de planear. Diversos estudios sugieren que tienen menor capacidad para evocar recuerdos autobiográficos y dar detalles ricos en detalles sensoriales. En el plano emocional, algunos reportan una menor intensidad emocional en recuerdos y la anticipación de eventos. No obstante, también existen casos en donde la afantasía parece actuar como un factor protector en personas con trauma. Al reducir la avidez de los recuerdos intrusivos, esto ha llevado a pensar a que la fantasía podría influir en los estilos de procesamiento emocional y de la empatía. Aplicaciones y abordajes desde la psicología. Desde la psicología educativa, comprender la afantasía permite diseñar estrategias pedagógicas más inclusivas, particularmente en estudiantes que no pueden apoyarse en imágenes mentales para memorizar o resolver problemas. En el ámbito clínico, se ha empezado a considerar cómo adaptar terapias basadas en visualización, como la terapia de exposición o el EMDR, para pacientes con afantasía. También se ha explorado métodos alternativos como el uso de narrativas verbales o estímulos auditivos para trabajar con estos pacientes. Esto demuestra la importancia de reconocer las diferencias individuales en la experiencia mental y adaptar la práctica psicológica en consecuencias. Aquí dejo algunas referencias claves que utilicé para crear el marco teórico. La primera sería Seaman, el estudio que acuñó el término de afantasía.
en 2015, la segunda sería de Pearson del 2019, que fue sobre la visualización mental y las diferencias entre los individuos que poseen la fantasía y los que no. Y otra de este Pearson en el 2018 acerca de la fantasía y la memoria visual. Como pudimos ver durante todo lo que llevamos de presentación, pues el no poder imaginar algo mentalmente hablando, o sea, no repercute en más áreas de las que uno normalmente pensaría. Afecta directa e indirectamente a muchos otros procesos mentales y a pues muchas cosas que vivimos en el día a día. Y pues realmente, a pesar de que ya se están haciendo intentos por poder, pues que hayan maneras para que las personas que sufran de esto puedan adaptarse a nosotros, todavía no tienen los suficientes recursos como para poder hacerlo plenamente todavía. Es algo que, por así decirlo, está muy en pañales y pues sí es algo que requiere bastante estudio y que pues seriamente se empiece a trabajar. En cuanto a la metodología de esta presentación, la presente investigación se enfoca en analizar la percepción y experiencias de personas respecto a la afantasía, entendidas como la dificultad o incapacidad de generar imágenes mentales. Para ello se recabaron datos de encuestas con el objetivo de identificar cómo esta condición impacta a la memoria visual, la creatividad y la vida cotidiana de los participantes. A pesar de que lamentablemente no pude contactar con gente que tuviera esta condición, al ser algo entre comillas no tan común, realicé la encuesta hacia personas pues un poco comunes y corrientes por así decirlo, pero para que uno concienticen pues todo lo que realmente implica pues el tener la fantasía y pues dos como que para que hagan por así decirlo un ejercicio de reflexión en el sentido de que pues como nosotros nunca o bueno si no nos dicen de muchas cosas pues realmente no nos damos cuenta de qué tenemos o de qué no tenemos, como dice la famosa frase, o sea, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues realmente digo, difícilmente nosotros vamos a perder esa capacidad, pero pues, ¿cuánto no daría una persona que tenga fantasía por poder imaginar cosas? En cuanto al tipo de investigación, esta investigación es del tipo evaluativo, ya que busca determinar la percepción de los participantes sobre la fantasía y evaluar la influencia que piensen que esto tiene sobre los distintos aspectos en la vida diaria. El propósito, como había mencionado antes, es comprender el estado actual y fenómeno de pues, quienes padecen de esto y poder aportar y apoyar con información que pueda servir para futuras estrategias de apoyo e de intervención. Según la Rota, en 2015, la investigación evaluativa es valorar los resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el fin de tomar decisiones sobre su proyección y programación para el futuro. El instrumento diseñado para recolectar los datos fue una encuesta estructurada, lo cual permite conocer la percepción de los participantes sobre su capacidad de generar imágenes mentales y el impacto de la afantasía en su vida diaria. La encuesta se organiza de las siguientes 5 secciones principales que se verán en la siguiente diapositiva. En cuanto a los participantes en el estudio, la muestra del estudio estuvo compuesta por 5 participantes, seleccionados de manera intencional por su interés o conocimiento previo sobre la fantasía y la cognición visual. Ese tamaño reducido permitió un acercamiento más cercano de las respuestas y un análisis más detallado de las experiencias subjetivas. En cuanto al instrumento de recolección de datos, el objetivo fue recopilar información sobre la presencia de la fantasía en la población y conocer sus efectos en la memoria, creatividad y bienestar emocional. El tipo de instrumento fue un cuestionario de encuesta de tanto preguntas cerradas, abiertas y de escalas, y la población fue de personas mayores de 18 años. La aplicación fue a través de un Forms y las instrucciones fueron que respondieran la encuesta de manera honesta
y que no habían respuestas tanto correctas como incorrectas y que sus datos eran tratados de forma confidencialidad y utilizados únicamente con fines de investigación. En cuanto al experto al que se le fue aplicado este cuestionario, realmente no está, por así decirlo, especializado en la fantasía, pero es una persona que es una psicóloga clínica. Esta psicóloga se llama Yolanda Francisca Maldonado Montemayor y reside aquí en México. Es un pariente mío, por lo cual pues tengo ya un grado de confianza con esta persona, por lo que decidí aplicarle esta encuesta. A continuación leeré las respuestas que me dio acerca de este tema. En la sección 2 del conocimiento, percepción sobre la fantasía, le mencioné, como fueron las preguntas también, pues tanto generales como hacia ella, pues fue lo mismo. Así que la primera pregunta fue que si antes de la encuesta conocía el término. Mencionó que sí, que lo conocía por formación en neuropsicología y sobre otros casos clínicos. Después le pregunté que si cree que se pueden generar, que si ella tiene algún problema para generar imágenes mentales claras en su mente. Me contestó que sí, que puede hacerlo con facilidad, que puede visualizar escenas, personas y lugares con detalle. Le pregunté que si no había notado alguna vez alguna dificultad para recordar rostros, lugares o escenas, a lo que me dijo que no tiende a tener problemas en ese aspecto. Le pregunté que si considera que la afantasía puede pasar desapercibida en muchas personas. Me mencionó que sí, porque no siempre se compara la experiencia mental con las de otros. Realmente tú, siendo una persona que pues tiene fantasía, ¿cómo te puedes dar cuenta de que la tienes? Sí, no es una comparación muy típica o común, por así decirlo. En cuanto a la sección del impacto en la vida cotidiana, se le mencionó en qué medida considera que la ausencia de imágenes mentales puede afectar la vida diaria. Me dijo que sí puede afectar en algo, especialmente en la memoria y en la creatividad. Y le pregunté que en qué actividades piensa que afecta más la fantasía. Me mencionó que puede afectar en recordar experiencias pasadas, imaginar escenarios futuros, comprender descripciones narrativas, reconocer personas o lugares o en cuanto a la planificación creativa. En la sección de escalas, le pregunté que qué tan de acuerdo está en que la fantasía puede influir en la creatividad. Me dijo que está muy de acuerdo. Luego le pregunté si la memoria visual es esencial para la mayoría de las tareas cotidianas. También mencionó que estaba de acuerdo. Y por último, en este apartado, le pregunté que si la falta de visualización mental puede compararse con otras habilidades cognitivas, a lo cual también mencionó estar positivamente de acuerdo. Luego, en la sección de preguntas más abiertas, le mencioné que me describiera para ella qué es el imaginar. Ella me dijo, en simples palabras, que imaginar es recrear mentalmente escenas, personas u objetos, integrando recuerdos y sensaciones. Luego, le dije que qué estrategias recomendaría para una persona con una fantasía para sobrellevar sus dificultades. Me mencionó que deberían de utilizar apoyos visuales externos, apoyarse en descripciones escritas, entrenar la memoria auditiva y crear rutinas estructuradas. Luego le mencioné que desde su perspectiva, qué tan importante considera que es investigar sobre esta condición. Me mencionó que es muy importante, puesto porque hay muy poca comprensión científica y social sobre sus causas y sobre los efectos que tiene. Aquí podemos ver los resultados en la encuesta que se le aplicó a los 5 sujetos. Todas las personas contestaron que no tenían problemas para imaginar cosas y la mayoría de los encuestados no tenían tanto conocimiento acerca de este tema, solamente un 20%. Casi nadie de los encuestados mencionó que tiene problemas para recordar lugares y la mayoría contestaron en que consideran que la fantasía puede pasar desapercibida en un entorno normal. Los encuestados estuvieron de acuerdo en que la fantasía puede influir en la creatividad
y en que la memoria visual es esencial para la mayoría de las tareas cotidianas. Básicamente, los encuestados opinaron un poquito igual entre ellos, todos pues dando la razón a que, pues sí, el no tener esta capacidad pues afecta a los procesos tanto de la imaginación como de la elaboración de problemas visuales. En cuanto a la resolución de este problema, la mayoría de encuestados mencionó que se debería de acudir con especialistas y asesorarse médicamente. El problema aquí es que pues realmente no hay muchos lugares donde esto pueda ser tratado, así que sí considero que es una área de oportunidad en la psicología actualmente el pues hacer más estudios acerca de esto y enfocarse realmente en poder tratar el tema de la manera en la que merece ser tratado. Ya como conclusión, los resultados de la encuesta muestran que la fantasía tiene un impacto significativo en los procesos de la memoria, creatividad y de aprendizaje en los adultos jóvenes, aunque de manera variable según la actividad. Las personas con la fantasía reportan dificultades para recordar rostros, lugares y experiencias pasadas, así como escenarios futuros, lo que coincide con la literatura que describe la incapacidad de generar imágenes mentales como un factor que afecta a la memoria episódica y la creatividad visual, como postuló Seman en el 2015. En comparación con personas con capacidad normal de visualización mental, quienes pueden evocar imágenes claras y detalladas, los adultos jóvenes con la fantasía tienden a depender más de estrategias cognitivas alternativas, como la memoria auditiva, los apoyos escritos o las rutinas estructuradas, lo que sugiere que una compensación parcial de habilidades visuales con otros recursos cognitivos puede ser muy viable. Esto refleja la relación con el marco teórico que plantea que la fantasía puede pasar desapercibida y no siempre afecta a todas las funciones cognitivas de manera uniforme, pero sí influye en la forma en la que se procesan y retienen los recuerdos de la información visual. Asimismo, los resultados muestran que la creatividad, especialmente en tareas que requieren planificación visual o imaginación de escenarios, pueden verse limitados en quienes presentan la fantasía, confirmando la hipótesis de que la capacidad de visualización mental facilita la generación de ideas y la resolución de problemas complejos. Sin embargo, los participantes también evidenciaron que pueden compensar estas limitaciones mediante habilidades cognitivas no visuales, lo que indica que la afantasía no incapacita por completo la creatividad o el aprendizaje, sino que modifica la forma en la que estos procesos se llevan a cabo. Ya para terminar, la fantasía influye significativamente en la memoria, la creatividad y el aprendizaje visual, siendo diferenciado claramente a quienes poseen la capacidad normal de visualización mental y de quienes no. El marco teórico se refleja en los resultados al evidenciar que la falta de imágenes mentales implica la experiencia cognitiva cotidiana, pero que los individuos con la fantasía desarrollan estrategias compensatorias que les permiten adaptarse a estas limitaciones. Aquí estarían básicamente los tres estudios utilizados para la elaboración de esta presentación. Como había mencionado desde antes, fue el estudio de Seaman en el 2015, el de Pearson del 2019 y el de Keogh con este Pearson en el 2018. Ya en el apartado de los agradecimientos, pues me complace el hecho de que se hayan tomado el tiempo de ver toda esta presentación y espero que les haya servido de algo y realmente hayan podido concientizar acerca de todo lo que abarca el tener este tipo de condición. Como había mencionado al inicio de la presentación, aquí les dejo mi contacto por si tienen cualquier duda acerca de este tema. Estaré leyendo a la gente que me ponga cosas y aclarando todas sus dudas. Y pues esto sería todo. Me despido. Muchas gracias por haber escuchado toda la presentación. Como mencioné, espero que les haya servido de utilidad y que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias. Hasta luego.